la semilla, ¿verdad?, vaya cayendo, ¿verdad? Y en su momento el Señor va a hacer que germine. Nuestro hermano Miguelito tiene un testimonio y tiene un motivo de gratitud para compartir en esta mañana. Yo le voy a invitar a que pase, ¿verdad? Vamos a un aplauso al Señor por la vida de nuestro hermano Miguelito. Gracias, gracias. Buenos días a todos. Tierra de Uz, un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Uh-huh. eh, es un personaje importante. Vamos a la siguiente diapositiva, porque su historia es de las primeras historias que se escribe en la Biblia. Job se dice que es el primer libro que se escribió de la Biblia. ¿Cómo es esto? Si tenemos un libro de Génesis y está antes, sí, pero Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ¿quién los escribió? Moisés, y Moisés fue mucho tiempo después de la vida de Job, ¿verdad? Entonces, el libro de Job es un libro antiquísimo y nos habla de una cultura, nos habla de una sociedad en la cual aún no había las escrituras, no había la ley, ¿verdad? No había muchas cosas, sin embargo, había la iluminación de Dios. Y este hombre Job era un hombre que a través de la búsqueda de la presencia de Dios, él había recibido muchas cosas, así como otros hombres, ¿verdad? Que sabían por el Espíritu, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios nos dio un espíritu que nos hace entender que hay un ser supremo, ¿verdad? Nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Así también nadie conoció las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre. Y Dios nos dio un espíritu para que tenga hambre de Dios. Pero nos dio un espíritu para que también se pueda comunicar con Dios, que es espíritu. Bien, entonces, esta historia, ¿verdad?, se desarrolla en la ciudad de Uz, que quedaba lo que sería ahora el sureste de Palestina y lo que antes fue el reino de Edom. Uh-huh. Si vemos Palestina, pues entonces quedaría abajito. ¿Qué nos enseña la historia de Job? Varias cosas, entre ellas que la verdadera fe se mide a través de las pruebas. Uh-huh. ¿Cuántos de aquí tenemos fe? Amén, ¿verdad? Bueno, tú tienes fe, Dios quiere que esa fe crezca y para que crezca te va a poner ciertas circunstancias en las cuales tú vayas ejercitando tu fe. Bien, ¿para qué tenemos músculos? Para podernos mover. Cuando una persona tiene un accidente, digamos en su brazo, y le enyesan, y supongamos que su yeso dura mucho tiempo, pierde fuerza en ese brazo. Si un miembro, ¿verdad?, como un brazo no se utiliza durante mucho tiempo, adelgaza y puede incluso perder su fuerza y su movilidad. ¿Por qué? Porque Dios así diseñó el cuerpo. Cuando está ejercitado, se fortalece. Cuando no se ejercita, se va debilitando, ¿verdad? Por eso la fe es parecida a ese músculo que tenemos que ir ejercitando para cada vez tener más fuerzas. Job fue un hombre probado por Dios, pero lo más importante es que él fue aprobado por Dios, ¿verdad? Y yo espero, ¿verdad?, que todos nosotros seamos aprobados también cuando venga el momento de la prueba. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Primera cualidad, vamos a ver nada más 6 cualidades de Job.
Su primera cualidad, la más sobresaliente, era su integridad. Fíjense, en el capítulo 27, versículo 5, ustedes recuerdan que él empezó a ser acusado por aquellos amigos que llegaron para consolarlo. Y al principio, pues cuando lo vieron de lejos, dice la Biblia que al verlo y lo reconocieron, ellos empezaron a llorar a gritos, ¿verdad? De cómo fue impactante aquel Job que ellos conocían al Job que tenían ahora enfrente. Sin embargo, conforme va transcurriendo el discurso y tú vas leyendo los capítulos del libro de Job, te vas dando cuenta que, bueno, ellos tratan de ayudarlo y le dicen, no, Job, es que seguramente tú pusiste tus ojos en una muchacha, ¿verdad? Por eso Dios te castigó. No, es que seguramente no tuviste cuidado de la viuda. No, es que seguramente no le diste de comer al hambriento. No, es que seguramente tú fuiste injusto en el juicio, ¿verdad? Tú levantaste calumnias y empiezan a levantar una serie de argumentos como tratando de adivinar a ver a qué le pegaban, ¿verdad? Para que Job se arrepintiera y su situación pudiera cambiar. ¿Cómo se sentiría Job después de que sus amigos, ¿verdad?, que supuestamente habían ido a consolarlo, lo andaban acusando y acusando de muchas cosas que él no había hecho? Porque él era un hombre recto, un hombre perfecto delante de Dios. ¿Cómo se sentía? Pues se sentía mal, se sentía enojado, se sentía indignado, se sentía herido, ¿verdad? Y entonces él responde, entre otras cosas, con esta respuesta en este capítulo. Jamás admitiré que ustedes tengan la razón. Defenderé mi integridad hasta la muerte. Insistiré en mi inocencia sin vacilar. Mientras viva, mi conciencia estará tranquila. Qué palabras tan tremendas. Tenía delante 3 acusadores, 3 personas que supuestamente lo conocían y por turnos, ¿verdad? Ahora tú, ahora te toca a ti, y ahora a ti, y ahora a ti. Le estaban dando y dando duro y duro y duro y duro. Pero él firme, ¿verdad? Se para y dice, no voy a admitir, ¿verdad?, que sus acusaciones son verdaderas. Ustedes no tienen la razón, ¿verdad? Yo voy a defender que no he pecado. Es defender que me he mantenido íntegramente delante de Dios. Mientras viva, mi conciencia va a estar tranquila. ¿La conciencia es algo que nos ayuda en la integridad? La conciencia es aquello que cuando te estás desviando te dice, oye, fíjate qué estás haciendo, por dónde te estás yendo, cuidado, cuidado, ya sabes que ese caminito, esa veredita, ¿a dónde te lleva? ¿Verdad? Entonces, la conciencia es algo que Dios nos puso para que podamos estar alertas por el camino por el cual estamos yendo. Cuando estás viviendo correctamente, tu conciencia está tranquila, no tienes temor, está todo bien, ¿verdad? Pero cuando estás haciendo algo, ¿verdad?, que tú sabes que no está bien, pues tu conciencia va a estar inquieta. Tu vida va a estar, híjole, a ver qué pasa. Bien, él era perfecto y recto. Su fe era coherente con su conducta. Coherente significa, ¿verdad?, lo que dices, lo haces. Lo que crees, lo practicas. ¿Es tu fe así? Si es así, gloria a Dios, ¿verdad? Bien, aunque lo perdió todo, él no perdió su carácter. Eso es importante. Mucha gente cuando pierde las cosas, pues se enoja, cambia, se irrita, se pone violenta la gente. ¿Por qué? Porque todo depende si ama más las cosas materiales o realmente ama a las personas. Hay gente que pues por dinero, ¿verdad?, pues los hermanos pueden pelearse por una herencia, pueden pues traicionarse, pueden incluso pues otras personas, ¿verdad?,
hacer un acto violento como un homicidio, si en un momento dado, ¿verdad? Pues alguien, ¿verdad? Anda con su esposa o no sé, hay alguna situación ahí de amoríos, luego sacan la pistola, ¿verdad? O tan sencillo, ¿verdad? Como en el tráfico que de pronto, ¿verdad? Se agarran de palabras y ya uno sacó la pistola y mató al otro, ¿verdad? Entonces, perder el carácter, perder la compostura, perder ahora sí, los estribos, pues es algo que sucede muy frecuentemente en los seres humanos cuando están bajo prueba y bajo tensión. Pero Job, estando bajo esas circunstancias, él en ningún momento dado, ¿verdad?, perdió su carácter. Él se comportó siempre a la altura. Si pudiéramos definir la integridad, la podríamos definir como es lo que Dios ve en ti, ¿verdad? Lo que Dios ve cuando nadie más nos mira. Dios nos conoce perfectamente cómo somos y Él sabe de qué forma estamos viviendo. Entonces, si somos íntegros, significa que no hay nada que Dios pueda reprocharnos. Bien, vamos a la siguiente. Segunda cualidad de Job. Job era un hombre temeroso de Dios. Dice la palabra en Proverbios 9:10, el temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado un buen juicio. Esta era una buena cualidad que había en él. Él no quería ofender a Dios. Él tenía siempre un buen comportamiento. Si había una necesidad, la suplía. Dice la palabra, ¿verdad?, que él servía de sus bienes materiales a otras personas, huérfanos, viudas. Si alguna persona en el juicio, él sabía que se le estaba haciendo una injusticia, pues él intervenía, se informaba, dice, yo me informaba diligentemente de cómo estaba la situación, ¿verdad? Y dice, y arrancaba la presa de los dientes, ¿verdad? La arrebataba de los dientes de esas fieras, ¿verdad? Entonces vemos que era atrevido Job, porque a él no le gustaba la injusticia y por otro lado él sentía una responsabilidad delante de Dios que se hiciera justicia. Él ofrecía también sacrificios por sus hijos por si acaso hubiesen pecado, ¿verdad? Entonces, seguramente, pues él les habló acerca de lo que era temer a Dios, ¿verdad? Sin embargo, pues también sus hijos, pues eran hijos de un hombre rico, y pues dice la palabra, ¿verdad? No nos habla mucho de ellos, nada más dice que sus hijos, pues vivían en banquetes, ¿verdad? Y tenían una vida espléndida, y entonces, pues cuando eran los cumpleaños, pues sean grandes fiestonas, y de hecho, pues cuando vino la tragedia, dice que estaban en la casa del primogénito, del hermano mayor, cuando sucedió la tragedia. El temor de Dios nos libra del pecado y nos guía a vivir con sabiduría. Si tú tienes temor de Dios, te vas a apartar de lo malo, porque sabes que es cierto, Dios es amoroso, es misericordioso, pero Dios también es justicia, y Él llegará un momento en el que se le agote la paciencia y Él va a proceder contigo con severidad. Y nos guía, ¿verdad?, a vivir con sabiduría. ¿Y qué sabiduría? Pues vivir conforme a Dios, correctamente, ¿verdad? Buscando el consejo de parte de Dios y de otras personas. Vivir con orgullo, ¿verdad?, es no considero a Dios, no considero a las personas, yo vivo como yo quiero, no se metan en mi vida, y es donde vienen las desgracias. Vamos a la siguiente cualidad, tercera cualidad. En él había paciencia y perseverancia. La Biblia nos dice en Santiago 5:11, dice, honramos en gran manera a
quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, ¿han oído hablar de Job? Un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y de misericordia. Entonces nos dice aquí la palabra que él era un hombre de gran perseverancia. ¿Perseveraba en qué? En no perder su postura, en mantenerse teniendo a Dios como un Dios justo, como un Dios, el creador, ¿verdad? El sustentador, el que lo había bendecido, aunque en ese momento no entendía él por qué él estaba padeciendo todo lo que estaba sufriendo, pero él no blasfemó a Dios, él no maldijo a Dios. Su esposa, ¿verdad? Le decía, ¿aún retienes tu integridad? O sea, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirvió, Jobcito? ¿De qué te sirvió haber vivido una vida santurrona? ¿De qué te sirvió, verdad, haber ayudado a los demás y hacerte el bueno? Mira, eres un miserable ahora. ¿Cómo estás? Todo amolado, todo enfermo. ¿Qué pasó con nuestros hijos? ¿Qué pasó con las propiedades? ¿Qué pasó con los animales? ¿Qué pasó con las cosechas? Estás acabado. Obviamente, ¿verdad? La Biblia no dice que la señora dijo eso, ¿verdad? Pero, pero ¿qué le quería decir? ¿Por qué retienes tu integridad? ¿Qué es lo que te hace que tú sigas todavía con tu compostura de que no, pues Dios, ¿verdad? Dios, pues dio, Dios quitó y pues que sea el Dios, el nombre de Dios bendito. ¿Por qué mantienes esa postura? ¿Que no ves que Dios te hizo daño? ¿Que no ves que Dios es malo? No le dijo eso verbalmente, ¿verdad? Pero sus palabras tenían esa intención. ¿Por qué sigues con tu integridad? Deja ya tu papelito y mejor ponte y maldice a Dios. Y la maldición, maldecir a Dios va a producir en tu vida que te vayas completamente para abajo. Así es que ya muérete, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Que una esposa le diga al esposo, ya muérete. Está duro, ¿eh? Ustedes no lo hagan, ¿eh? Las que están casadas. Bien. Job soportó pérdidas, soportó enfermedad, no maldijo a Dios. Él dijo lo siguiente, ¿recibiremos de Dios el bien y no el mal? O en otras palabras, ¿de Dios proviene todo? Nuestros papás, ¿verdad? Cuando éramos niños, pues nos daban abrazos, nos daban besos, ¿verdad? Pues de vez en cuando un regalito, ¿verdad? Pero cuando nos castigaban, ¿a poco por eso decíamos, ya no eres mi papá, ya no eres mi mamá? ¿Por qué me estás castigando? ¿Por qué me estás regañando? ¿Por qué me estás diciendo? Todo es parte de una enseñanza. Así aprendemos los seres humanos. No solamente con dar bien, 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 todo sí, todo positivo. Cuando una persona nunca se le pone una restricción y se le da todo, ¿qué pasa con esa persona? No solamente hacerse caprichosa, sino piensa que es el centro del universo. Puede convertirse en un delincuente, puede convertirse en una persona vanidosa, pero al final de cuentas se va a convertir en un monstruo, porque la disciplina significa enseñar, pero también significa corregir a la persona. Das amor a la persona, sí, pero también la guías por el camino que es correcto. Te voy a enseñar a escribir, ¿verdad? Y está haciendo unos rayones ahí en la... Ok, espérate, ya agarraste el lápiz, ahora déjame decirte cómo es la A, cómo es la B, cómo es la C. Y si te equivocas, te voy a decir, no, es que así es de esta forma.
La paciencia no es resignación, es confianza activa en el amor de Dios, de su buen juicio y de su justicia. Ay, es que yo soy paciente con Dios y es que, híjole, ¿cómo me estás dando, Dios? Y duro y duro y yo aquí aguanto y aguanto y aguanto. No, no solamente es eso. Es, Señor, no entiendo por qué está sucediendo esto, Señor, pero yo te alabo, te bendigo, estoy con mis oídos, con mis ojos abiertos para entender qué es lo que tú quieres decirme a través de estas circunstancias que estoy viviendo. Sin embargo, no dejo de confiar en que me amas. No dejo de confiar en que lo que está sucediendo es por mi bien. No dejo de confiar en que tú eres un Dios justo y tú le das a cada uno lo que merece. Y si esto me merezco, Señor, pues gracias y ayúdame a corregirme. ¿Verdad? Ser perseverante en tener la actitud correcta. Dios es Dios, tú eres hombre, Él es justo, tú eres injusto. Bien, vamos a la siguiente. Cuarta cualidad. Job manifestó una fe inquebrantable. Él escribió estas palabras, fíjense, Job 19:25. Pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive, y un día por fin estará sobre la tierra. Y después que mi cuerpo se haya descompuesto, aún en mi cuerpo veré a Dios. Palabras extrañas, rarísimas, en un tiempo en el que no se sabía de un Salvador, en un tiempo en el cual no se sabía de la resurrección, pero a él ya le había sido revelado. Él sabía que iba a venir un Salvador. Y él sabía que algún día los cuerpos de las personas cobrarían nuevamente vida para estar delante de ese Redentor, ¿verdad? Él, aún sin entender lo que le fue revelado, él confiaba, ¿verdad? No tanto, ¿verdad? En el por qué, pero por qué, pero por qué, pero por qué, sino más bien Él es, Él es, Él es. Ustedes podrán decirme que mi vida se acabó. Mujer, tú podrás decirme que estoy acabado, que soy una basura. Y ustedes, mis amigos, que soy un pecador y que ya, mientras no me arrepienta, todo se acabó para mí. Pero yo tengo una fe. Hay alguien que va a comprar mi vida. Hay alguien que me va a levantar de esta miseria en la cual yo estoy. Y aún si no lo viera y yo me fuera a la tumba, así como estoy de miserable, de todas formas yo sé que algún día yo voy a resucitar. Yo sé que este cuerpo descompuesto va a cobrar nuevamente vida y yo voy a ver aquel en el cual yo creo. Esta expresión, yo sé que mi Redentor vive, ¿verdad? Porque Redentor es aquel que rescata mediante una compra. ¿Has pasado por una racha mala? Yo a veces he tenido que empeñar cosas. Y vas y empeñas, ¿verdad? Y estás pagando cada mes para que te guarden ahí lo que empeñaste, ¿no? Si es la sierra o los aretes o la televisión. Pero ¿qué pasa cuando no pagas? Vine a pagar mi mensualidad. Señor, ¿qué cree que ya se vendió su artículo? Se pierde. Se pierde. Pero ¿qué tal cuando tú vas y dices, quiero redimir, quiero rescatar mi artículo? Ah, perfecto, tiene que pagar tanto. Y ya lo pagas y te devuelven lo que es tuyo. Dios creó al hombre, Satanás se roba el corazón del hombre
roba la santidad del hombre. Y entonces, ¿qué pasa? Dios tiene que hacer un sacrificio supremo para poder rescatar nuevamente y que el hombre pueda ser nuevamente suyo. Ese es el precio del rescate, la sangre de Cristo Jesús, ¿verdad? Que Él pagó por los pecados del hombre, hizo posible la resurrección. ¿Por qué la resurrección? Porque esa es la nueva vida. Estamos muertos por el pecado es pagado y nosotros venimos a una nueva vida. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo dijo, de cierto, el que no naciere de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Así es que la vieja vida tiene que quedar muerta y empezamos una nueva vida por la fe en Cristo Jesús. La fe no necesita ver para creer, sino la fe es creer, aunque no veas, porque después vas a poder verlo. Y Hebreos 11:1 nos dice que la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Evidencia. Evidencia es algo que tienes, con lo cual compruebas algo. Dice por ahí el dicho, ¿verdad? Aquí tengo los pelos de la burra, ¿verdad? O sea, como quien dice, sí, había una burra y aquí están los pelitos, ¿verdad? Evidencia. Si tú dices, tengo un terreno, ¿y qué? Nada más porque tú lo dices, ¿ya por eso tienes el terreno? Es que yo lo compré, es que yo di dinero, sí, ¿y qué? ¿Cuál es la evidencia? Papelito, escrituras, esa es la evidencia, está firmado, es legal. Así es la fe. La fe es una evidencia de que lo que no estás viendo existe y va a suceder. Bien, vamos a la siguiente. Quinta cualidad, humildad. Dice Santiago 4:6, Él da gracia con generosidad, como dicen las escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Job, después de todo ese discurso y todos los argumentos que estuvieron diciéndole sus amigos y todas las defensas que él presentó, al final se les acabaron los argumentos, fíjense, a sus amigos. Así que ya no sabían ni qué decirle. Entonces Dios dice, ok, ahora yo voy a hablar. Y entonces de pronto se presenta un torbellino poderoso. Y dicen que Dios habló en medio de ese torbellino. Le dijo muchas cosas. Si lo quieren leer, ¿verdad? Capítulo 42, ¿verdad? Ahí van en 41, 42, ahí van a encontrar eso. Pero en pocas palabras, Dios le dijo, mira, Job, tú eres hombre, yo soy Dios. Entonces toma tu postura porque yo tengo la mía. Yo no soy injusto como tú dices, ¿verdad? Yo tengo un propósito en todo esto. Entonces al final Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me arrepiento en polvo, ¿verdad? Me humillo, ¿verdad? Me humillo ante ti, Dios. Reconozco que no entendí, en otras palabras está diciendo, reconozco que no te había visto, reconozco que no te había entendido, Dios. Tomé una actitud que no me correspondía, por eso ahora me humillo delante de ti. ¿Verdad? La humildad que hace nos abre la puerta a la restauración. ¿Por qué? Porque entonces Él, como dice en Santiago, Él otorga gracia. Una gracia salvífica, una gracia que nos levanta. ¿Qué es esa gracia? Dios ahora está de tu lado. Tenía una mala actitud porque tú habías
hecho algo incorrecto y no querías reconocerlo. Pero una vez que lo reconoces, entonces, y cambias tu actitud hacia Dios, entonces Dios también cambia. Y entonces, en vez de darte juicio y disciplina, te da gracia y te concede no solamente lo que necesitas, sino más allá de lo que necesitas. Así es que la humildad hace esto, ¿verdad? Nos abre la puerta a la restauración, ¿verdad? Y recibimos esa gracia salvadora. Sexta y última cualidad que vamos a ver hoy, ¿verdad? Misericordia y oración. Dice en Job 42:10, cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. ¿Verdad? Job 42:10. Uh-huh. Y Job estaba enojado con sus amigos. Estaba enfermo y estaba tirado, ¿verdad? Pero estaba enojado. Tuvo que perdonarlos. Porque Dios le dio esa instrucción. Le dijo, mira, tus amigos, ¿verdad? Más bien habló directamente con ellos. Ustedes no han hablado lo recto de mí, ¿verdad? Con Job. Yo estoy en contra de ustedes. Pero los voy a perdonar y no los voy a castigar si Job ora por ustedes, si ofrece sacrificios por ustedes, ¿verdad? Yo entonces, si él los perdona, ¿verdad? Yo no voy a afrentarlos. Entonces, ¿qué hizo Job? ¿Verdad? Él oró por sus amigos que lo habían criticado, lo habían calumniado, y entonces Dios restauró su bendición cuando él los perdonó. Esta es la gran bendición, fíjense, de soltar. A veces nos cuesta trabajo soltar. ¿Por qué? Porque soltar, ¿verdad? Es decir, esa persona que me la debe, la tengo aquí y no la voy a soltar. Y a lo mejor, pues, físicamente no tienes a la persona, pero mientras no la perdones, ahí la tienes. Y ahí la tienes. Y cada vez que se puede, ándele. Y ándele, y órale, y una indirecta, y ándele. ¿Verdad? No físicamente, ¿verdad? Pero agredemos de muchas formas. Miradas, actitudes, ademanes. Pero cuando perdonamos a aquellas personas que teníamos que perdonar, entonces Dios nos bendice y cambia también su postura hacia nosotros y nos bendice más. El Padre nuestro que dice, perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a los que nos deben. Pero si yo no perdono a los que me deben, le estoy diciendo a Dios, entonces no me perdones. Pero cuando yo otorgo perdón, entonces Dios me perdona. Y si Dios me perdona, mi relación con Él está bien. Y si mi relación está bien con Él, fluye la bendición y sigue llegando la bendición. ¿Verdad? Job perdió 10 hijos. Así es que estando viejito, pues ya le nacieron otros 10 hijos, ¿verdad? Imagínense qué tremendo. Está tremendo, ¿verdad? Pero bueno, como seguramente él estaba muy contento y muy agradecido. También Dios le multiplicó todo, ¿verdad? El doble. Pero yo creo que a él lo que más le interesaban eran las personas. La oración, ¿verdad? Nos lleva al perdón. La intercesión por los que nos han dañado trae la restauración. Bien, ya por último, ¿qué aprendemos de la vida de Job? Aprendemos lo siguiente, ¿verdad? Las pruebas por las que pasamos los cristianos no son para destrucción, sino para purificación, ¿verdad?
Dios no le quitó a Job las cosas, ¿verdad? Simplemente por quitárselas. Él quería revelar su grandeza. Como el hombre puede en un momento dado endiosarse y pensar que está a la altura de Dios y ponerse al tú con Dios. Eso nos pasa. Entonces, siempre Dios es Dios y Él es más grande que nosotros, ¿verdad? Y siempre nuestra posición debe ser de respeto y de honra, de adoración a nuestro Dios. Job fue restaurado doblemente y ganó una fe más profunda. De oídas te había oído, ahora te veo. Dios busca creyentes como Job, que sean íntegros, que sean temerosos de Dios, que sean pacientes, que tengan una fe firme, que sean humildes y que sean compasivos con las demás personas, ¿verdad? Entonces, Dios quiera que nosotros podamos desarrollar estas cualidades y que también Dios ponga sus ojos en nosotros y nos valore, ¿verdad? No tanto por nosotros, sino por lo que Él hace en nosotros. Apocalipsis 2:10 nos dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pruebas va a haber en la vida, circunstancias difíciles va a haber en la vida. ¿Les tenemos miedo? No les tenemos miedo. ¿Por qué? Que Dios está con nosotros, ¿verdad? Bien. Les invito a que nos pongamos de pie, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por este mensaje y después vamos a hablar un poquito acerca de lo que es ser un diácono. Señor, te damos gracias por tu palabra, te pedimos, Señor, que este alimento, Señor, dé fruto. Ayúdanos, Señor, a ser como Job, con esa fe inquebrantable, con esa integridad, que en medio de las circunstancias difíciles sepamos y confiemos en que tú no has dejado de amarnos, ni has dejado de ser justo, ni tampoco, Señor, que haces las cosas sin propósito o con un despropósito, Señor. Todas las cosas son para nuestro bien, aun las que consideramos malas. Señor, que también nuestros corazones estén abiertos para recibir la enseñanza, lo que hay detrás de cada circunstancia. Señor, que estemos abiertos para poder crecer de esa manera, Señor, más cerca de ti. El propósito al final, Señor, que tú persigas en nosotros es que te conozcamos y que te amemos por lo que tú eres, Señor. Gracias, Señor. Te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien.